Cuando la campana dio la última campanada de la medianoche, la puerta crujió. Algo o alguien se acercaba, y el aire se volvió tan espeso que casi se podía cortar con un cuchillo. Luis sintió que el tiempo se detuvo. La tormenta azotaba con furia la pequeña casa en el bosque, pero ese sonido, ese crujido, era algo distinto. No era el viento. No era la lluvia. Era algo más, algo que acechaba en la oscuridad, más allá de la ventana empañada. El fuego en la chimenea crepitaba, pero su calor no lograba disipar el escalofrío que se había apoderado de él. Sentía que algo lo observaba, algo más grande que el miedo, algo imposible de comprender. Había escuchado las historias desde pequeño. Historias contadas por los viejos del pueblo. Relatos de terror que, para él, nunca fueron más que cuentos para espantar a los niños. Pero esa noche, algo en su pecho le decía que esos relatos no eran simples fantasías. La tormenta lo mantenía atrapado en la casa, pero más que eso, había algo en la oscuridad que lo mantenía prisionero, como si estuviera rodeado por una presencia invisible, acechante. En el pueblo, se hablaba de la cegua. Una figura que se decía aparecía en las noches más oscuras, especialmente cuando la tormenta rugía con fuerza. Nadie sabía con certeza qué era, pero las historias eran claras, aquellos que la veían nunca regresaban. Algunos decían que era una mujer de rostro desfigurado, otros que era una sombra sin forma. Algunos afirmaban que su presencia causaba locura, otros que simplemente se tragaba a quienes se cruzaban en su camino. Luis siempre había descartado esas historias, considerando que no eran más que leyendas para asustar a los jóvenes. Pero ahora, en la quietud de la noche, algo le decía que esos mitos podían ser más reales de lo que pensaba. La lluvia caía más fuerte, golpeando las ventanas con tal fuerza que parecía querer romperlas. La oscuridad fuera de la casa era absoluta, como si el mundo entero hubiera desaparecido bajo un manto negro y espeso. El viento aullaba, y las ramas de los árboles se movían con tal violencia que casi parecían querer atravesar las paredes. Luis dio un paso hacia la ventana, mirando fuera, pero no vio más que la niebla espesa que lo envolvía todo. Entonces, el crujido vino de nuevo. Esta vez más fuerte, más cercano. La puerta, que hasta entonces había permanecido cerrada, comenzó a moverse, primero lentamente, luego con mayor rapidez. No era el viento. No era el sonido del agua que caía del techo. Era algo más. Luis sintió el sudor frío recorriendo su espalda. Sabía que no estaba solo. No podía ver a nadie, pero el aire estaba demasiado cargado. La puerta crujió, y con un suspiro, se abrió. El cerrojo, que había estado firme durante toda la tormenta, cedió de manera extraña, como si una fuerza invisible lo hubiera forzado. El sonido metálico fue como un grito en la quietud de la noche. «¿Qué diablos?», murmuró Luis, sin poder evitar que el miedo lo invadiera. Quiso moverse, pero sus piernas parecían no responder. El corazón le latía tan fuerte que pensó que lo escucharía fuera de su pecho. La lámpara de aceite, que antes titilaba, ahora se apagó por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Luis caminó hacia la puerta, su mano temblando al acercarse al pomo. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica para lo que sucedía, pero no lo conseguía. El miedo lo mantenía paralizado, como si algo estuviera esperándolo al otro lado. Al abrir la puerta, lo primero que vio fue la oscuridad. La misma oscuridad que había estado fuera todo el tiempo, pero ahora parecía más densa, como si estuviera viva, como si se moviera a su alrededor. Luis no sabía qué esperaba ver, pero la inquietante sensación de que algo estaba observándolo lo hizo dudar. En el umbral, la noche no era solo oscura, era pesada, como si el aire mismo estuviera esperando a ser respirado por algo que no debía estar allí. Y entonces, lo vio. A lo lejos, en la oscuridad de la noche, una figura se recortaba débilmente, moviéndose con una extraña cadencia. No era humana. Luis lo supo en cuanto la vio. El ser que se acercaba no era una persona, sino algo mucho más aterrador. La figura era alta, extremadamente delgada, con extremidades que se movían de manera antinatural. A medida que avanzaba, la niebla que la rodeaba parecía hacerse más espesa, como si la figura misma estuviera absorbiendo la luz a su alrededor. Luis dio un paso atrás, sus ojos fijos en esa forma que avanzaba hacia él sin prisa. Su corazón latía tan fuerte que casi lo ahogaba. Quiso gritar, pero no pudo.
La boca se le había secado, y la sensación de frío que lo envolvía lo mantenía completamente inmóvil. La figura levantó una mano, como si lo estuviera llamando. Y con ese simple gesto, la oscuridad que rodeaba la casa pareció acercarse aún más. Luis sabía que no debía moverse, pero algo lo obligó a mirar hacia los ojos de la figura. Los ojos eran enormes, brillaban con una luz insostenible, pero no mostraban ningún rastro de humanidad. Era como si esa cosa no tuviera alma, solo una presencia vacía, una oscuridad personificada. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué eres?, pensó Luis, pero la respuesta nunca llegó. La figura se detuvo a unos pocos metros de él, su rostro deformado y su cuerpo irremediablemente torcido hacia un ángulo que parecía romper las leyes de la naturaleza. De repente, la puerta se cerró con un golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado con tal violencia que Luis apenas pudo reaccionar. El ruido de la puerta cerrándose resonó en su cabeza. Aquel ser, la cegua, no estaba en la casa, pero la sensación de su presencia seguía siendo insoportable. «Te estoy esperando», fue lo único que escuchó antes de que el mundo se desvaneciera a su alrededor. Luis despertó abruptamente, su respiración agitada. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la puerta se cerró, ni si había sido un sueño o algo más real. La oscuridad lo rodeaba, pero ya no era la quietud que había sentido antes, sino una presión palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no debía estar allí. Se incorporó lentamente, la lámpara de aceite en la mesa parpadeando con luz tenue. A través de la ventana, vio la niebla espesa que cubría el paisaje. ¿Cómo había llegado allí?, pensó, aún confundido. La última imagen que tenía en la cabeza era la de la figura de la cegua, sus ojos brillando como dos luceros en la oscuridad. Había escuchado las historias, pero no pensó que algo tan espantoso pudiera ser real. Sin embargo, algo dentro de él sabía que la criatura estaba cerca. No se había ido. Se levantó, dejando la cama atrás, y caminó hacia la ventana. Afuera, la niebla cubría todo, creando una capa blanca e impenetrable que lo hacía sentir aislado del mundo. Las luces de las casas cercanas no eran visibles, ni siquiera las del pueblo, como si la niebla hubiera tragado toda la vida que solía haber allí. Luis observó en silencio, su mente aturdida, mientras el sonido de la tormenta comenzaba a cesar lentamente. Pero un nuevo ruido comenzó a llenar el aire. Un susurro. Era casi imperceptible al principio, como si el viento hablara entre los árboles, pero luego creció en intensidad, acercándose a la casa. Luis se tensó al escucharlo, sintiendo que el sonido provenía de la dirección de la puerta. Un temblor recorrió su cuerpo. ¿Era la cegua otra vez? Abrió la puerta lentamente, sin dejar de mirar hacia la oscuridad del pasillo. El viento soplaba ahora con más fuerza, y el sonido de las ramas rompiéndose en el bosque cercano llenaba el aire. Luis salió al umbral, pero todo lo que pudo ver fue la niebla espesa, como un mar de blancura que no se detenía. En algún lugar lejano, las campanas del pueblo comenzaron a sonar, pero sonaban vacías, como un eco lejano que parecía provenir de otro mundo. De pronto, algo se movió en la niebla. Un cambio sutil, una sombra que se deslizaba en la distancia. Luis la vio, o creyó verla. La figura era grande, borrosa, pero la figura estaba allí, moviéndose con pasos arrastrados. No podía distinguir detalles a través de la espesa niebla, pero no necesitaba ver más. Supo inmediatamente lo que era. La cegua. Dio un paso hacia atrás, el corazón latiente en su pecho. ¿Qué debía hacer? Sabía que, en las historias, aquellos que se enfrentaban a la criatura no sobrevivían. Pero no podía quedarse allí, atrapado en su propia casa. Decidió que tenía que huir, alejarse de la casa, de la niebla. Necesitaba estar lejos de esa cosa. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, la figura se detuvo. Luis no podía moverse. La presencia de la cegua lo mantenía allí, parado, como si estuviera atado al suelo. La figura en la niebla levantó la cabeza, como si lo estuviera mirando directamente, aunque no podía ver sus ojos. El aire se volvió aún más pesado, más denso, como si las mismas sombras lo envolvieran. Luis no entendía lo que sucedía, pero algo lo obligó a seguir mirando. Entonces, la figura dio un paso hacia él. Y otro. La niebla parecía seguirla, arrastrándose detrás de su figura como si la criatura fuera su fuente de vida, de energía.
Luis intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Una sensación de parálisis lo invadió por completo. El ser, ahora a unos pocos metros de él, comenzó a moverse de manera extraña, como si se tambaleara de lado a lado, con un paso inestable. Pero, al acercarse, Luis pudo ver que sus extremidades eran desproporcionadas, alargadas, y su cuerpo era tan delgado que parecía estar a punto de desmoronarse. No era humano. No podía serlo. La cegua extendió una mano hacia él, con los dedos finos y largos, como garras que se alargaban hacia su rostro. Luis intentó gritar, pero el miedo lo había dejado mudo. Sus ojos se fijaron en la figura que se acercaba, en ese rostro que no mostraba expresión alguna, pero que parecía decirle todo lo que necesitaba saber. Algo dentro de Luis lo hizo reaccionar. Un instinto primitivo de supervivencia lo impulsó a moverse. Corrió hacia la casa. Entró rápidamente y cerró la puerta con un golpe fuerte, escuchando el eco resonar en el interior. Se apoyó contra la puerta, respirando con dificultad, mirando hacia la oscuridad que lo rodeaba. Pero cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que la atmósfera había cambiado. El aire estaba más denso, más frío. No había rastro de la niebla, pero la sensación de que algo lo observaba era insoportable. Luis sintió que sus piernas flaqueaban. Quiso descansar, pero no podía. La figura de la cegua, aunque no la veía, estaba ahí, más cerca que nunca. Él lo sabía. Su presencia era más fuerte que antes, más opresiva. La criatura no se iría. Y él tampoco podría escapar. La campana del pueblo volvió a sonar. Solo una vez. Una campanada solitaria que resonó en el aire, cargada de un significado que Luis no comprendía. Algo en su interior le decía que la tormenta aún no había terminado. Algo más estaba por suceder. Luis no podía respirar. Su pecho se agitaba de manera frenética, y las manos, húmedas de sudor, se aferraban con fuerza a la mesa cercana. La cegua estaba cerca. Aunque no la veía, podía sentir su presencia, como una sombra que lo rodeaba, que lo invadía, que lo consumía. El aire estaba cargado de electricidad, y el viento había cesado por completo. El mundo fuera de la casa se había silenciado, como si todo estuviera a la espera de algo fatal. Su mente corría en círculos, buscando una manera de escapar, pero todo parecía inútil. No podía ir hacia el pueblo, no podía salir de la casa. La cegua había sellado su destino de alguna manera, y él lo sabía. Los relatos que había escuchado en su niñez, las historias de terror que siempre había considerado meras leyendas, ahora se le revelaban con un terror palpable. Ella era real. Sin embargo, en medio del caos, algo dentro de él despertó. No podía seguir siendo una víctima. Su vida no podía depender de una criatura de la oscuridad. Había algo en el que había cambiado, algo que no comprendía del todo. Decidió enfrentarla. Salió de la habitación, decidido a no dejarse llevar por el miedo. Cada paso que daba en el pasillo era pesado, como si el suelo mismo estuviera absorbiendo sus movimientos. En sus oídos resonaba el sonido de la campana, una campanada sorda que le llegó al alma, como un presagio. Pero ya no le importaba. Ya no iba a esperar a que la cegua lo alcanzara, ni a que la oscuridad se lo tragara. Abrió la puerta de la entrada con una determinación feroz. La niebla afuera se había disipado un poco, pero la oscuridad seguía envolviéndolo todo. A medida que cruzaba el umbral, la sensación de ser observado se hizo aún más intensa. Sabía que estaba a punto de encontrarse cara a cara con la criatura, y en su mente no había espacio para el miedo. Solo había una decisión, enfrentarse a lo inevitable. Y entonces la vio. La figura de la cegua apareció frente a él, tan imponente como las historias la describían, con un rostro desfigurado que reflejaba años de sufrimiento y odio. Sus ojos brillaban con una luz inhumana, y su cuerpo, delgado y torcido, se deslizaba hacia él con una fluidez aterradora. No era humana, no podía serlo. Era un ser de pesadilla, una presencia que arrasaba todo a su paso, pero Luis no retrocedió. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz saliendo con más fuerza de lo que esperaba. La criatura se detuvo. No habló, pero Luis pudo sentir su odio, su desesperación. Era como si la cegua no tuviera necesidad de palabras, como si su mera existencia fuera una condena para quien la mirara.
La figura levantó una mano hacia él, y en un movimiento casi imperceptible, la oscuridad se intensificó, volviéndose aún más opresiva. Luis, sin pensarlo más, dio un paso al frente. Con cada paso, la figura parecía disolverse, como si la luz misma la estuviera desintegrando. La cegua no era real en el sentido que él comprendía, su presencia era más antigua, más profunda, como una sombra del pasado, como una manifestación del terror que había existido mucho antes de él, mucho antes de cualquier historia. Luis no podía explicarlo, pero sabía que si la enfrentaba de la manera correcta, podría detenerla. De repente, el aire se rompió. La figura de la cegua desapareció en un suspiro, como si nunca hubiera estado allí, como si todo hubiera sido una ilusión. Luis, exhausto, se detuvo en medio del umbral de la puerta, mirando alrededor. La tormenta había cesado por completo. El viento ya no aullaba. La casa estaba tranquila, en una calma que le helaba la sangre. ¿Se había ido? El silencio era más denso que nunca. Luis comenzó a retroceder lentamente, pero algo en su pecho le decía que no debía confiar en ese vacío. La cegua había desaparecido, pero el miedo seguía allí, latente, esperando a resurgir. De repente, la campana sonó nuevamente. No fue una campanada aislada. Fueron varias, resonando por todo el pueblo, llenando la noche. Cada campanada parecía atravesar la piel de Luis, como si cada golpe de metal fuera una señal de que algo más, algo peor, venía. Y fue entonces cuando lo comprendió, la cegua no podía ser derrotada. Su existencia no dependía de las acciones de un hombre, de la valentía o el miedo. Ella era parte del ciclo, una presencia eterna que nunca podría ser destruida. Con ese pensamiento, Luis entendió algo fundamental. La cegua no buscaba venganza. No quería nada de él. Ella simplemente existía para recordarle a la humanidad que el miedo nunca desaparece, que siempre está esperando, observando en la oscuridad, y que al final, todos terminamos siendo parte de su historia. El aire en la casa volvió a sentirse pesado. Luis sintió como su cuerpo se relajaba, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando hacia el interior de la casa. El ciclo no había terminado. La cegua, como siempre, aguardaba en las sombras.